Un saludo para todos los que observan este video. Y hablando en el contexto de los milagros de Jesús, quisiera que miráramos algunos aspectos importantes sobre el milagro de la segunda pesca milagrosa, que se conoce comúnmente y está registrado en el capítulo 21 del Evangelio de según San Juan. Y es importante que nosotros tengamos en consideración algunos aspectos relevantes que están rodeando esta historia, la historia de la segunda pesca milagrosa. Jesús durante mucho tiempo estuvo con sus discípulos, aproximadamente 3 años. Jesús siempre quiso revelarles el Padre y mostrarles que todo lo que él hacía lo hacía con un propósito celestial, un propósito no terrenal, diferente a lo que normalmente nosotros los humanos queremos o sentimos o entendemos. Allí Jesús les enseñaba el objetivo de su venida, cómo se comportaba ante la gente, y así lo mismo Jesús esperaba que sus discípulos lo hicieran. Es importante entender que el hecho de que las personas hagan lo que Jesús pide o quiere es algo que nace en el corazón de las personas y nosotros vemos un ejemplo muy claro de ello y es el ejemplo de Judas, ¿cierto? Bueno, los discípulos estaban en ese proceso de conocer a Jesús. Realmente ellos no entendieron sino hasta que vino todo lo que Jesús había anunciado. Este evento registra a 7 discípulos y es Simón Pedro, Tomás, Natanael, Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, y hay otros 2 discípulos, los cuales no se registra nombre. Estos discípulos dice allí que estaban en el mar de Tiberias. Antes que nada quisiera decir que Jesús ya se ha presentado por 2 veces a sus discípulos. Al parecer no se ha presentado a estos discípulos. Recordemos que los discípulos eran más. Entonces, al parecer no se ha presentado a ellos, a los que estaban en ese momento, a esos 7. Y dice que en el mar de Tiberias ellos estaban. Realmente el mar de Tiberias no existe. O sea, no hay un mar que se conozca con este nombre de Tiberias, sino que esta región se llama Tiberias y es a las orillas del mar de Galilea, que nosotros conocemos, donde se desarrolló toda la historia y el ministerio de Jesucristo. Ellos estaban bastante pensativos y angustiados y no entendían muchas cosas de lo que estaba sucediendo. Jesús lo había anunciado, pero comúnmente no lo entendían. Ellos estaban confundidos y podemos notar en la historia que ellos estaban a la orilla de este mar, ¿cierto? De este mar. Es interesante que entre las personas que se encuentran en este mar, que eran 7 personas, están las personas que se reconocen como más importantes de los que seguían a Cristo, de los discípulos de Cristo. Y entre ellos es Pedro y Juan. Nosotros sabemos que cuando Jesús los llamó a ellos tenían una profesión, y esa profesión era que eran pescadores. Al parecer, la historia de Jesús ya había pasado para ellos, según lo que se entiende en la historia, y estaban retomando sus antiguas labores. Jesús había muerto, y al parecer ya había pasado. Jesús hace un milagro en ese momento, pero Jesús siempre hace algo con un propósito. Y la pregunta es, ¿Jesús por qué hizo este milagro? Bueno, ellos fueron a pescar, dice que Pedro dijo, voy a pescar, y entonces los otros dijeron, nosotros también vamos contigo. Fueron a pescar y duraron intentando pescar toda la noche. Toda la noche lanzaron la red y nada que caía en ella, nada en su red. A la mañana, a la madrugada, cuando ya venían de vuelta sin haber pescado nada, Jesús se presenta en la orilla y les dice que si tienen algo de comer. Ellos dicen que no. Entonces Jesús les dice que lancen la red al lado derecho. Y allí, sabemos que pescaron y 153 peces recogieron en este lugar. Algunos historiadores dicen, o teólogos dicen que
que estos 153 peces significaban las 153 regiones o ciudades aledañas a este lugar. Recordemos que Jesús dijo a ellos que ellos iban a ser pescadores de hombres. Pero en ese momento ellos habían pescado toda la noche, los esfuerzos humanos se habían presentado allí, pero nada que habían pescado. Pero Jesús viene y les da esperanza. Ellos estaban retomando sus antiguas vidas, pero Jesús les muestra a través de esto que Él les estaba nuevamente encomendando la misión de ir a ser, pero pescadores de hombres. Entonces, el objetivo que Jesús tenía al realizar este milagro era, primero, recordarles que el que había prometido que iba a morir, y murió efectivamente, pero también resucitó, y que tenía el mismo poder que tenía antes, cuando hizo la primera pesca milagrosa y todos los demás milagros que Jesús presentó delante de los ojos de ellos. Entonces, Jesús tenía un propósito muy especial con este milagro. Repito, Jesús tiene un propósito especial con todas las cosas que acontecen. Pero en este milagro quería decirles, recordarles, primero, que sin Él no eran nada. Que sin Él no pueden hacer nada. Que los esfuerzos humanos no son nada en comparación de lo que Dios hace. Dios les dice en este milagro que Él vive, que resucitó y que aún sigue en pie la comisión que Él les había dado en un principio, y era que hacer los pescadores de hombres. También a Pedro le da una gran lección, y es que al parecer era la barca de Pedro, y Pedro fue el de la iniciativa de ir a pescar. Sabemos que Pedro negó al Señor, pero esta es una forma de restituir a Pedro, de darle esperanza a Pedro. Entonces, este era el propósito de este milagro, levantar el ánimo de ellos y volverles a encomendar esa misión de ir a pescar, pero a pescar hombres. Bendiciones y un saludo.